iniciando. Hola, buenos días a todos quienes están ingresando a esta sala. Les damos la bienvenida a este panel sobre el objetivo de desarrollo sostenible número 4 de educación de calidad. Estamos esperando un par de minutos a que terminen de ingresar los demás asistentes y a la conexión de dos de los panelistas que están justamente en el proceso de ingreso a esta sala. Entonces, les pedimos, por favor, un poco de paciencia, un par de minutos y ya damos inicio oficialmente a este panel. Mucho gusto, me presento, soy Freddy Patiño Montero, soy miembro de la Red para la Formación Ética y Ciudadana y tengo el honor de presentar y de moderar este panel con nuestros invitados a quienes procedo a presentar en este momento. En primer lugar nos acompaña Yuni Montoya Vargas de Colombia. Yuni es profesora titular de la Universidad de los Andes, es doctora en educación de la Universidad de Illinois, Fulbright Scholar, es abogada y especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, fue profesora de la Facultad de Derecho, donde también fue directora de la especialización en legislación financiera, del programa de pregrado, del programa Sócrates de formación de docentes y del Centro de Investigaciones Sociojurídicas CIJUS. Entre 2006 y 2014 se desempeñó como directora del Centro de Investigación y Formación en Educación CIFE de la Universidad de los Andes y actualmente dirige el Centro de Ética Aplicada de la misma universidad. Es cofundadora de la Red para la Formación Ética y Ciudadana, Red Ética, y de la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas, Red LAEA, coordinadora de la Red Iberoamericana de Investigadores en Evaluación de la Docencia, RIED, y miembro del Consejo Nacional de Bioética de Colombia, CNB. El título de su ponencia es La deuda ética de nuestro sistema educativo. Posteriormente, Juan Morales Ordóñez, de Ecuador, quien es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de la República del Ecuador, Universidad de Cuenca, máster en teoría del derecho de la Universidad de Ginebra, Suiza. Profesor universitario desde 1982. Fue titular de la Cátedra UNESCO Ética y Sociedad en la Educación Superior, UNESCO, Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Actualmente es profesor en la Universidad del Azuay, director del programa de ética de la Universidad Azuay, coordinador de la Red Universitaria y Ciudadana de Ética y Bioética, RUCEP, y consultor especial del Grupo de Cooperación de Universidades Brasileñas, GCUP. Su ponencia se titula La evaluación de la calidad de la educación superior en Ecuador. Y finalmente, Pablo Ayala Enríquez, de México. Pablo cursó la licenciatura en Ciencias de la Educación, posteriormente una maestría en Educación y Humanidades y el doctorado en Ética y Democracia en la Universidad de Valencia, en España. Además de haber sido docente en preparatoria, profesional y posgrado de cursos relacionados con la ética aplicada en el TEC de Monterrey, ha sido profesor invitado y conferencista en las universidades de Ibagué en Colombia, ESAN en Perú, Tarapacá en Chile, Torcuato Di Tella en Argentina y en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es miembro de consejos académicos y editoriales y colabora con varias redes de investigación de éticas aplicadas y es editorialista de los periódicos Milenio y Noroeste. Actualmente se desempeña como director de Impacto Social en la Vicepresidencia de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del TEC de Monterrey. El título de su ponencia es El rezago y deserción escolar, la otra pandemia en México. Bien, pues estos son nuestros invitados. Una cordial bienvenida a todos. Un gusto volvernos a encontrar en el marco de estos eventos con Yuni, con Pablo, con quienes hemos compartido ya en otras versiones de estos congresos de la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas y de la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Y también a todos ustedes, los participantes que se conectan desde los diferentes ciudades y países de América Latina a nuestro evento. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Yuni. Adelante, Yuni, con su ponencia, después de que los invitados hagan su presentación, pasaremos a la ronda de preguntas, así que en el chat
Posteriormente ustedes pueden ir dejando sus preguntas y yo las iré retomando para posteriormente hacerlas a los invitados. Juni, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Freddy. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Yo también estoy muy contenta de formar parte de este panel y de volverme a encontrar con colegas con los que tenemos esta conversación sobre la ética, la educación, la enseñanza de la ética y las implicaciones éticas de lo que hacemos en el sistema educativo desde hace ya varios años. Y pues estar en este octavo Congreso de Enseñanza de la Ética y cuarto de Éticas Aplicadas, pues ya es un logro en sí mismo. Sin más preámbulos, voy a compartir mi pantalla. Me avisan, por favor, si la pueden ver. Sí, Sí, señora, se señora, ve ya estamos perfecto. bien. Gracias. Pues como ya mencionó Freddy, de lo que yo quiero hablar en relación con el ODS 4 es la deuda ética de nuestro sistema educativo. Me voy a referir principalmente, pues obviamente, a datos de Colombia, pero estoy segura que la mayoría de estos datos, con algunas variaciones, son relevantes para la región. O sea, creo que el problema, o mejor dicho, que aunque cambian los datos, el problema es compartido en la región y creo que eso es lo que hace interesante tener estas conversaciones, pensarnos juntos desde distintos lugares, pero compartiendo el mismo problema, pues soluciones que son difíciles de concebir por la complejidad de los mismos. Eh, entonces, lo primero pues es mencionar cómo está formulado este ODS 4. Aparece como garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Me parece que ya en esa formulación se hacen evidentes unos valores que deberían ser como el derrotero ético del tema educativo. Fundamentalmente, pues están aquí planteados tres valores: inclusión, equidad y calidad, con una connotación importante que es a lo largo de toda la vida y para todos. Entonces, creo que eso es lo primero que quiero, pues, como destacar, sin entrar en, digamos, en una disquisición filosófica sobre lo que significa cada uno de estos conceptos. Creo que sí vale la pena tener en cuenta, por ejemplo, que conceptos como inclusión han tenido una evolución, como se entienden en el sistema educativo, desde una primera mirada, que era una mirada muy desde la inclusión, digamos, desde un modelo médico, desde la preocupación por las discapacidades, hasta un modelo más social que habla de inclusión transcultural y que exige tratamiento diferencial para que haya una verdadera inclusión. Entonces, cuando nos movemos de ese modelo, por un lado, digamos, dejamos de pensar solamente en discapacidades y empezamos a pensar en otras posibles exclusiones. Y esas exclusiones implican, por ejemplo, diferencias culturales y damos cuenta de ellas. Empiezan de alguna manera a traslaparse inclusión y equidad, porque la equidad, recordemos, nos exige un trato diferencial. Entonces, incluso se habla de equidad inclusiva. Entonces, de alguna manera, si empezamos a entender que una inclusión cultural no es solamente tener en el aula a personas de distintos orígenes y de distintas cosmovisiones, sino que hay que respetar esas cosmovisiones y dar un trato diferencial en función de ellas, pues ya inclusión, insisto, empieza a traslaparse con equidad en la medida en que entendamos esa equidad como un trato diferenciado, que es lo que hace posible una verdadera inclusión. A diferencia de inclusión y equidad, que yo creo que son conceptos que han venido evolucionando, yo tiendo a pensar que el concepto de calidad ha venido involucionando. Es decir, la calidad es algo muy complejo. Hemos tenido muchas discusiones y muchas dificultades para evaluar la calidad
y me parece que nos vamos más o menos resignando a una versión de calidad bastante reduccionista que es el resultado en pruebas estandarizadas internacionales, que son las que nos permiten compararnos y ver cómo vamos entre países. Uno puede tener muchas críticas a eso y digamos, la primera que yo hago es que efectivamente hay una distancia grande entre calidad educativa y lo que estas pruebas miden. Pero lo cierto es que si estas son una versión reducida de la calidad y nos va mal en ellas, pues tenemos problemas de calidad. Es decir, un concepto más complejo de calidad no haría que nos fuera mejor. Y eso es algo que me parece importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, no podemos descartar por más que seamos críticos de ese concepto de calidad, no podemos descartar lo que ese concepto nos dice. O sea, si a nuestros niños les va mal en lectura crítica o en comprensión de lectura, pues algo nos está diciendo esto sobre nuestro sistema educativo. Y bueno, el para todos. Yo creo que el para todos pues es el mayor reto que tenemos. Por eso quiero centrarme en lo que he llamado la deuda ética de nuestro sistema educativo, y es que prácticamente a cada uno de esos valores le corresponden unos problemas en nuestra realidad latinoamericana y en nuestra realidad colombiana en particular. Es decir, tenemos serios problemas de exclusión frente a la exigencia de inclusión, tenemos serios problemas de segregación y tenemos serios problemas de desigualdad y sobre todo de desigual calidad en relación con la educación. Sobre exclusión, aquí hay algunos datos que nos hablan de eso en el contexto nuestro. Para el 2014, en este momento voy a dar datos que tienen que ver con un problema que está en nuestro sistema y que no obedece a la pandemia. Lo que va a ocurrir después es que la pandemia va a agravar todos estos datos. Pero lo que quiero mostrar es que esta deuda ética no se genera con la pandemia, ni mucho menos. Esta deuda ética está presente en nuestro sistema y en nuestra sociedad y lo ha estado por años. Entonces, lo primero es los niños en edad escolar fuera del sistema educativo, de los cuales prácticamente el 70% pertenece a zonas rurales. Entonces, tenemos un problema de exclusión en relación con los habitantes de las zonas rurales, los campesinos. Según el censo del 2018, el 13% de la población indígena no cuenta con ningún tipo de educación formal en comparación al 4.5% del promedio nacional indígenas. La tasa de analfabetismo a nivel nacional fue del 5,2, mientras que para afros fue del 14. Entonces tenemos exclusión en varios sentidos, campesinos, indígenas, afros. El 41% de los jóvenes entre los 5 y los 19 años con algún tipo de discapacidad no están escolarizados. Entonces, aquí el primer concepto de inclusión, que era el de discapacidad médica, todavía tiene una deuda bastante grande. Solo el 12% de los adolescentes en situación de discapacidad asisten a la escuela y nada más el 5,4% de estas personas alcanzaron el nivel de educación superior. Entonces vemos que ahí el problema persiste. Y a 2016 el 86% de los pueblos étnicos de Colombia no tenía acceso a una educación pertinente a su cultura, su contexto y su cosmovisión. Entonces este es el otro sentido de la inclusión, que no era solamente tener a los niños en la escuela, sino reconocer sus cosmovisiones. Eso por el lado de la exclusión. Por el lado de la segregación, en Colombia hay un problema muy serio de que no solamente algunos no están incluidos, sino que los que tienen acceso a educación es una educación que está totalmente separada por clases sociales. Eso hace que tengamos muchos problemas, no solamente en el sector educativo. Eh, por ejemplo, una de las preocupaciones grandes es que cómo aprendemos a vivir en democracia si nos educamos separados y nos educamos con visiones del mundo que son totalmente homogéneas en relación con el grupo al que pertenecemos. Eso es un problema muy serio para la democracia. El concepto de igualdad es un concepto que hay que aprender en esa interacción con los otros, que son diferentes, pero que son iguales en dignidad, pero no podemos reconocer como iguales a esos otros que ni siquiera vemos y de los que solamente tenemos noticias que nos generan desconfianza.
Esta es una cita que a mí me parece muy relevante sobre la historia de la educación en Colombia y dice que hasta 1950 había una discusión muy álgida y muy interesante sobre la educación en Colombia, pero en la medida en que las élites tuvieron acceso a escuelas y universidades privadas de calidad, abandonaron el sector público y no solamente abandonaron las escuelas, sino que se abandonó la educación pública como campo de discusión, como campo ideológico, es decir, dejó de preocuparnos la educación pública. La educación pública dejó de ser un problema de todos y se convirtió en un problema de los pobres. Y los pobres ni están representados en Juni, la política, ¿sí? no sé si soy localmente. ¿Me estás oyendo mal? Se escucha bien, Juni. Vale, Ok, gracias. 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 Ni hay suficiente masa crítica, digamos, para exigirle al país una mejor educación pública de calidad, porque no la padecen sus élites y no hay fuerza política suficiente para exigirla. Entonces yo creo que esto de la segregación es gravísimo y es gravísimo para todos, es gravísimo como nación, es gravísimo como democracia, como intento de democracia. Y por otro lado está el tema de la desigualdad, que obviamente hay desigualdad en la exclusión y obviamente hay desigualdad en la segregación, pero es que no solamente nos educamos separados, sino que nos educamos separados en colegios de distinta calidad según el nivel socioeconómico de las familias. Entonces se vuelve un problema de cada quien soluciona el problema de la calidad de la educación según sus propios recursos. Y el resultado, digamos, cuando incluso con esta visión reduccionista que yo mencionaba de cómo medimos la calidad, pues el resultado en las pruebas PISA, el agregado es muy malo, pero el agregado es muy malo no significa que la educación es de mala calidad para todos, sino que hay unos pocos que tienen acceso a una educación de muy alta calidad y una gran mayoría que tiene acceso a una educación de mala calidad y obviamente el agregado es un resultado pobre, pero ese resultado pobre en promedio no debe olvidar que en realidad lo que tenemos es unas diferencias muy grandes, unas desigualdades muy grandes en la calidad. Como les digo, lo grave de eso es que no parece que sea un problema del que nos estemos ocupando lo suficiente. Ha habido avances en cobertura, pero no se puede decir que haya habido el mismo avance en relación con la calidad. Todas estas cosas simplemente se han agravado con la pandemia. Bueno, digo simplemente, pero no es simple, es un problema muy grave y creo que no voy a profundizar en él porque es de lo que Pablo nos va a hablar con los datos de México. Yo simplemente pues quiero recordar que ya pues sabíamos que la pandemia podía generar estos problemas y efectivamente los ha agravado. Ha agravado la brecha digital, ha agravado el hecho de que la solución a la pandemia haya sido en gran medida la educación virtual, pues se vuelve muy grave cuando sabemos que hay diferentes posibilidades de acceso a Internet y de acceso a una computadora o a una tablet. Entonces, pues si ya teníamos esos problemas de acceso a los equipos y de acceso a Internet, pues ha habido algún intento por cubrir esas necesidades de otras maneras, por radio, por televisión, incluso por medios impresos, pero no se puede negar que la mayor estrategia fue la virtualidad, sabiendo que no todo el mundo tenía acceso. Luego en la práctica termina siendo una exclusión de un grupo grande de los estudiantes. Entonces la pandemia nos agravó la desigualdad, nos agravó el tema de calidad de acceso a los conocimientos y agravó el problema de abandono escolar, es decir, el de exclusión va a salir también más afectado de esta pandemia. Esos son los retos, digamos, de lo que sería responder a esos valores que forman parte del ODS 4. Yo quiero además mencionar otra dimensión muy brevemente y es que el objetivo 4 también podemos entenderlo como un reto en términos de un currículo ético. ¿Qué quiero decir
con eso? Quiero decir que no solamente hay un objetivo que es educación para todos, sino que también se entiende la educación como un vehículo para alcanzar los otros objetivos. Cada objetivo de la Agenda 2030 necesita de la educación para dotar a todas las personas de los conocimientos, las competencias y los valores necesarios que le permitirán vivir con dignidad, construir sus propias vidas y contribuir a las sociedades en que vive. Eso nos lo dice la propia UNESCO, y una de las metas del ODS 4 pues contiene de manera detallada cuál es este currículo. La educación debería desarrollar los conocimientos teóricos y prácticos relacionados con desarrollo sostenible, con estilos de vida sostenibles, con derechos humanos, con igualdad de género, con cultura de paz y no violencia, ciudadanía mundial, valoración de la diversidad, contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Entonces, tenemos un problema muy grave, y es cómo hacemos para que haya de verdad educación que sea para todos, y por otro lado, cómo nos aseguramos de que esa educación para todos tiene este currículo. En particular, yo creo que no se trata de crear una cátedra de ODS o de una cátedra de sostenibilidad o de sumarle al currículo materias que incluyan cada uno de estos temas en sí mismos. Creo Ya que voy, amor. Creo que esa agenda ética, ese currículo que nos propone el ODS 4, debería ser parte de eso que hemos entendido que es la transversalidad de la formación ética y ciudadana. El currículo, desde la educación básica hasta la educación universitaria, debería poder hacer un recorrido que comienza con el conocimiento de sí, con los deberes de cuidado para con uno mismo, y que se va ampliando, digamos, en niveles de cobertura y en alcance, de manera que uno asuma la responsabilidad con las personas que tiene cerca, con sus conciudadanos, con los demás habitantes del planeta, los humanos y los no humanos, y se comprometa con la supervivencia del planeta entero. Para mí ese es el alcance de una educación ética y ciudadana. Luego, yo no vería estos otros contenidos como ajenos a esa educación ética y ciudadana. Una educación ética y ciudadana no es distinta de una educación para el cuidado de uno y de los otros, lo cual por supuesto comprende el cuidado de los recursos públicos y lo que llamó el Papa la casa común. Una correcta comprensión de la formación ética y ciudadana abarca la educación tanto sexual como ambiental como mundial, y la promoción de la cultura de paz y de compromiso activo con los derechos humanos, digamos, simplemente para ejemplificar la diversidad de aspectos que cubre esa educación ética. Hay que tener en cuenta también que esa educación ética no se da solo en las aulas, y mucho menos en las aulas específicamente destinadas para la ética, sino a través de toda la educación y de todas las experiencias educativas, que incluyen no solo lo que pasa dentro del salón de clases, sino también en el seno de la familia, en la interacción con los amigos, los vecinos, los medios de comunicación, las redes sociales. Esto simplemente para enfatizar que, si bien las instituciones educativas tenemos una tarea muy importante, no somos los únicos responsables de la educación ética y ciudadana. Y no solo no somos los únicos responsables, sino que en muchos casos nos toca ir en contravía con respecto a los mensajes que se transmiten a través de estos otros medios y de estas otras interacciones. Muy brevemente, para cerrar, pienso que pensar en una educación en el contexto de los ODS y en medio de esta pandemia supone asumir en serio algunos de los desafíos más apremiantes que tenemos: acceso, inclusión y equidad frente a una brecha digital que la educación virtual ha hecho más visible e insostenible; la reconformación del currículo para incorporar los conocimientos, competencias y valores que hacen posible la sostenibilidad social y ambiental y los ODS como currículo; y definitivamente creo que la educación para un futuro sostenible es ante todo una educación ética. O sea, esto le da una prevalencia a la educación ética, esta agenda de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Juni, muchas gracias por su intervención, por su ponencia. Nos deja bastante provocados con algunas preguntas y comentarios que haremos ahora en breve cuando finalicemos la ronda de intervenciones de todos nuestros panelistas. Damos ahora paso al profesor Juan Morales, quien nos va a compartir su ponencia, la evaluación de la calidad de la educación superior en Ecuador,
Profesor Juan, ya al inicio de la sesión habíamos hecho la presentación de cada uno de ustedes, de sus currículums, así que adelante con su presentación. Buenos días, profesor Patiño, y a las personas que están conectadas a esta reunión. Un saludo cordial desde Cuenca, una ciudad del sur del Ecuador, y desde la Universidad de la SUAE. Para mí es una satisfacción contribuir con la participación institucional a través de quien les habla a este importante congreso organizado por muchas personas y por el amigo de la institución, el doctor Mauricio Correa Casanova. La calidad de la educación superior, una agenda ética y desarrollo sostenible. Al preparar la presentación, caí en la cuenta de que me estaba llegando a lugares comunes, y por eso es que la próxima diapositiva que la vamos a ver, expresamente la he puesto en un color diferente, como para resaltar que el tema de la calidad, como todos los otros temas sociales, no tienen sentido si es que solamente hablamos desde conceptos. Y la ética se constituye también en otro, que es teorizado, que es analizado y que existe un posicionamiento más o menos savant, como dirían los franceses, pero que no cala en la conciencia de la gente. Entonces, como ustedes ven, esta diapositiva, que tiene un color diferente, habla de ética y calidad. Y aquí el planteamiento es que la ética esencialmente permite que el individuo y los grupos se visualicen a sí mismos desde los deberes que se tienen como personas, como seres humanos, esencialmente, es decir, el deber de ser, el deber de llegar a las mayores posibilidades de desarrollo moral que se pueden desarrollar. Y esto tiene que ver con la comprensión del individuo en el todo, una comprensión del otro. Y probablemente esto, si bien el conocimiento y el desarrollo doctrinario puede ayudarnos, sin duda que lo hace, sin embargo tiene también una dimensión moral a la cual se puede acceder no solamente a través del discurso, sino desde una visualización, digamos, humanísima, desde la parte espiritual, en donde el otro deja de ser el enemigo, como ya lo fue, como fue dicho por algunas corrientes del existencialismo, esencialmente en la literatura existencialista de Sartre, cuando él afirma en una de sus obras que el infierno es el otro. Entonces, eso que podría ser un espacio al que se llegue, la ética me parece que lo transforma para que el otro no sea eso, no sea el infierno, sino que sea uno mismo, la complementariedad, la fusión con el otro. Entonces, habría que trabajar en eso para que la calidad de la educación superior pueda darse. Es probable que estemos no solamente en el tema universitario, sino en general, dependiendo absolutamente de las estructuras creadas, las estructuras sociales, olvidándose que hay necesidad de una presencia, una identidad, un empaque, una manera de ser moral, que sea la que nos permita validar esa estructura, crearla, posicionarla, hacerla valer, etcétera, pero desde una conexión de respeto hacia el otro. Entonces, ética y calidad, la calidad no puede estar disociada de la ética, porque si pensamos en una calidad universitaria o en cualquier otro ámbito separada de la ética, eso puede tener un mantenimiento o una presencia y una cierta proyección, pero sin duda que el destino y el futuro de eso va a ser uno que sea el deterioro y la debacle. Probablemente el planeta y lo que estamos viviendo actualmente y desde siempre, digo, un proceso que lleva hasta el momento actual de calentamiento global y de verdadero riesgo de supervivencia, se debe precisamente a esto, es decir, estructuras, ciencia, tecnología, cuestiones que funcionan. Sin embargo, la parte moral del entendimiento del otro y de la naturaleza
no ha sido lo suficientemente claro y por eso estamos en este proceso de destrucción. Entonces, la propuesta que se hace acá es que no solamente debemos visualizar los derechos, es decir, los derechos se visualizan con toda claridad y se los respetan, sin duda, pero desde la asimilación del deber, que lleva a la trascendencia social en todos los ámbitos. Es decir, sin embargo, es probable que actualmente el tema no considere lo suficiente y se haya dejado de lado la categoría del deber para estar solamente en la categoría de los derechos, que por supuesto son insoslayables y no se los puede conculcar, pero atados absolutamente a lo que cada individuo y los grupos tenemos la obligación de ser para garantizar o intentar garantizar la vida y la proyección. En el Ecuador tenemos un proceso que evalúa la calidad de la educación superior, se intenta vincular a las universidades con la sociedad. Esto es un proceso largo que tiene su origen, digamos, instrumental a nivel de constitución desde el año 1998. Se intenta mejorar la calidad de la actividad académica, mejorar la calidad de la gestión. Hay el principio de calidad en educación superior, hay algunas definiciones que me permito compartir. La búsqueda continua y autorreflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de una cultura de calidad, que tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento, con una diapositiva en otro color, con la eticidad de la propia posición, de la propia conciencia, de la propia identidad de cada quien, frente a lo que puede hacer para que eso mejore. Entonces, la calidad, un equilibrio entre la docencia, la investigación, la innovación, y orientada a que la calidad de la educación superior sea pertinente para contribuir al desarrollo y para contribuir a la sostenibilidad en estos tiempos de la sociedad ecuatoriana. Entonces, los ámbitos universitarios tradicionales, la docencia, la gestión, la investigación y la innovación, atados puramente a este proceso de mejoramiento permanente, a este proceso de construcción desde el individuo y desde el grupo para hacer lo mejor posible desde lo que nosotros somos como profesores universitarios. Existe naturalmente un sistema institucional de aseguramiento de la calidad, es un sistema autónomo que no depende de ninguna instancia, sino que tiene una institucionalidad propia, y está basado esto en la autoevaluación permanente de las instituciones de educación superior sobre el cumplimiento de sus propósitos. Un sistema nacional de calidad para asegurar la calidad de la educación superior. El primer proceso que concluyó con universidades acreditadas en este país, en el Ecuador, es un proceso que culminó con esa definición después de la complejidad que representa todo esto en el año 2006. La Universidad de la SUAY, desde la que les estoy hablando, desde un aula, estoy aquí con mascarilla y les pido que comprendan porque los estudiantes y yo que estamos en el aula tenemos la obligación de estar así para protegernos. Esta universidad, la Universidad de la SUAY, cuyo logotipo está en la diapositiva, es la primera universidad ecuatoriana que recibió la acreditación de su calidad estando en el grupo de universidades que tienen ese mayor nivel. El sistema de la calidad, todos lo sabemos, es para informar a la sociedad lo que estamos haciendo. ¿Qué se puede entender por calidad? Es decir, la adecuación del ser y del qué hacer con su deber ser. Es decir, el discurso de lo que está bien debe ser perseguido permanentemente por esa realidad óntica, ontológica del ser. Es decir, no puede haber separación con el discurso y el discurso tiene que ser el objetivo y también el fundamento. La producción de conocimientos, los valores para cumplir con la misión y la visión de las instituciones. Acá encontramos también personalmente una cierta disparidad en la formación y en las competencias que persiguen las universidades. Por un lado está el conocimiento, por otro lado o el saber las cosas, por otro lado la destreza o la habilidad y por otro lado el saber ser. Me parece que el saber ser tiene
un fundamento básico, fundamental desde lo que nosotros estamos hablando acá, ética y calidad en la educación. Estoy concluyendo, profesor. Entonces, la calidad no es un proceso finito, es un camino que se recorre y que se recorre desde esta conciencia de lo que cada individuo y los grupos hacemos para que lo que se dice que debe ser se cumpla en un proceso de introspección y de análisis con la instrumentación que todos conocemos. La calidad en educación superior en la parte de la administración y la gestión, en la parte de la docencia, de la investigación y en la vinculación con la colectividad. Para esto, lo sabemos todos, lo repito a menudo, existen sistemas que son complejos y las universidades y los institutos, las instituciones de educación superior están en esto permanentemente. Entonces, hay una obligatoriedad para la evaluación de la calidad, una obligatoriedad legal, constitucional, reglamentaria, y también lo propio dicho por cada una de las instituciones de educación superior. Aquí está la visión, son temas que a veces se quedan solamente en la definición y que poco guían el actuar de la gente, de los que estamos adentro. Buscar la excelencia académica, todo esto en la propuesta que hago sería una derivación de la conciencia del deber de cada uno de nosotros, hacer lo mejor para. Respecto a la institucionalidad jurídica, yo soy un abogado, los abogados trabajamos con el concepto de imperio de la ley como un tema fundamental, que habría que fortalecerlo porque allí se encuentra la voluntad del soberano, del pueblo, y es aquello que tiene que guiar nuestro quehacer. El tema de la transparencia, todo esto son lugares comunes que son aquellos que están justificando y también se convierten en objetivos de los sistemas de evaluación de la calidad. Y para países como el Ecuador y en general para los países de América Latina y también del mundo, el tema de la pluriculturalidad y multietnia, que también tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, que son aquellos que nos están convocando a este diálogo. Compromiso social con los derechos humanos, la justicia y la democracia participativa, también que se visualizan con mayor claridad si es que la ética del deber es aquella que prima en el quehacer de los universitarios. Eso es, profesor Patiño, he tenido gusto de presentar y naturalmente quedo a las órdenes. Muchas gracias, profesor Juan, por su presentación. Y bueno, al igual que con Juni, creo que nos ha dejado provocados. Ahí he tomado algunas notas de unas posibles preguntas para que conversemos ahora en un momento. Vamos a darle paso por ahora al profesor Pablo Ayala. Hola, muy buenos días a todas y a todas. Y después de este saludo, también quiero dar las gracias al comité organizador por la oportunidad que me brindan para estar esta mañana con ustedes al lado de buenos amigos y amigas y colegas con tanta experiencia en el terreno de la educación. Yo, dado la cantidad, o iba a decir el despliegue tecnológico que hemos tenido en este congreso, me voy a permitir no utilizar diapositivas y voy a hacerlo al estilo tradicional, así como muchos de nosotros aprendimos y estudiamos, así es que una disculpa, pero esto es totalmente deliberado, lo pensé y dije no voy a presentar diapositivas porque creo mucho en la oralidad y también creo que a veces las historias quedan más grabadas cuando se cuentan bien. No creo que la vaya a contar muy bien, pero por lo menos voy a intentar hacerlo. Entonces, yo quisiera plantear la estructura de mi intervención, la cual, pues, debo decir, brota de los muchos saldos que ha dejado tras de sí la pandemia en el mundo y en particular en México. En un primer momento, yo les voy a hablar pues del mecanismo, es curioso, pero fíjense el salto, les voy a hablar del mecanismo de la disonancia cognoscitiva, porque pienso en este momento nos vemos enfrentados a hacer un esfuerzo titánico para poder superar el complejo problema que representa el rezago educativo en México y obviamente en el mundo, que nos ha dejado la pandemia. Si los números
antes de esta, como dijo hace un momento Juni, por eso se habla de una deuda, ¿verdad? Entonces, si los números antes de esta no eran alentadores, pues después de ella el panorama es a todas luces, creo yo, preocupante. En un segundo momento voy a abordar la numeralia que tenemos parcialmente porque cada día va aumentando van aumentando estos números y voy a hablar de la estadística que hay referente al rezago educativo y la deserción escolar que se presentó en el momento cuando concluíamos nosotros la segunda ola de la pandemia. Este retrato estadístico pues me va a permitir dimensionar la magnitud del problema y prever algunas acciones reconstructivas de cara al futuro. Quisiera decir que en el tercer momento voy a hablar de las estrategias de solución, pero dado el escenario que se está presentando en Europa en este momento y la lentitud y torpeza con la que el gobierno mexicano en particular ha reaccionado, pues aún sería prematuro proponer soluciones definitivas. En todo caso, lo que puedo plantear pues son algunas alternativas de carácter paliativo, por decirlo de este modo, usando estos términos médicos que desde, en este caso, el TEC de Monterrey hemos venido impulsando. Dicho lo dicho, pues voy a dar inicio con la primera parte de mi exposición. A ver, ¿cómo empiezo? Yo, la primera vez que escuché el término, a mí me sonó a esotérico, ¿no? O por lo menos, si no fue un término esotérico, me sonó a esoterismo. Recuerdo que la maestra dijo, ahora vamos a hablar de la teoría de la disonancia cognoscitiva. Esto hace casi 30 años, ¿no? Era una maestra de teorías del aprendizaje y ella dijo que era muy importante, dijo que la entendiéramos muy bien porque en ella está la explicación de la causa de muchos de nuestros comportamientos. Puedo decir que aquella maestra no se equivocó. El término no era tan esotérico como pensé, porque la disonancia cognoscitiva está presentísima en nuestro día a día. Voy a poner un ejemplo y quisiera hacer como un poquito de antecedente teórico. Por ahí de 1957, el psicólogo norteamericano Leon Festinger publicó un libro que tituló La teoría de la disonancia cognoscitiva, en el que palabras más, palabras menos, defendía lo siguiente. A lo largo de nuestra vida, decía él, vamos enfrentando un sinnúmero de problemas donde algunos de estos pueden llegar a convertirse en una crisis imposible de comprender y asimilar, porque difieren por completo de los referentes conceptuales, ideológicos y morales en los que hemos sido formados. En ocasiones es tan grande esta disonancia, o mejor dicho, la distancia entre lo que la persona sabe y la situación que enfrenta, que se siente extraviada, ¿no? Sin rumbo. Se siente desprovista de las herramientas que le permitan entender, abordar y resolver el problema de una manera adecuada. Un ejemplo para clarificar el punto. Imaginen que ustedes a una persona que ha sido formada en alguna ideología política determinada, ¿no? A lo largo de toda la infancia esta persona pues ha escuchado hablar de los principios del partido, de la función social del partido, de los valores que distinguen a las personas que forman parte de ese partido y un largo etcétera que formateó el pensamiento y la mirada de esa persona. Después de graduarse con honores ya de la universidad, pues una universidad muy prestigiosa, por cierto, y de ejercer una carrera profesional que le ha sumado muchísimos bonos en su reputación personal, porque la vida es así, ¿no? Un día de tantos esta persona, y ahí viene donde la vida, recibe una invitación pues a ser asesor de un partido político. El problema es que el partido político es el opositor. Aquí, ¿qué hacer? ¿Cómo reconciliar dos universos de ideas, de creencias y valores, e incluso de percepciones que son contrapuestos? Aquí los ejemplos se pueden multiplicar por miles y si no se actúa de una manera adecuada, pueden conducir a quien los enfrenta a decisiones muy, muy, muy desafortunadas. A decir de Festinger, es posible reducir la tensión que genera dicha disonancia gracias a un proceso, y es importante que anotarlo, es un proceso homeostático que busca mantener el equilibrio, ¿no? Haciendo que las ideas viejas se reconcilien con las nuevas. Ahora, vamos a un nuevo ejemplo para aclarar este segundo punto. Imaginen que después de muchísimo esfuerzo, ustedes logran hacer un buen ahorro para que su único hijo asista a una universidad privada muy prestigiada
que le promete, por ejemplo, una experiencia académica inmejorable, donde habrá estudiantes del interior del país y del extranjero que puedan convivir de manera escolar y extraescolar en laboratorios, en aulas, en salones de congresos, en espacios deportivos y culturales y en un montón de lados. Tras muchos trámites, pagos abultados y sobre todo un sacrificio familiar muy importante, ya a punto de arrancar las clases, reciben ustedes un correo por parte de la universidad donde les informan pues que toda la experiencia prometida se vivirá a partir de 2 semanas, ¿no? de la fecha de inscripción, pero por la vía remota, es decir, por Zoom. Así que va a ser hasta nuevo aviso que les digan pues cuándo arrancan las clases. Ahora, aquí la pregunta es cómo reducir tal disonancia. Festinger dice que para superar momentos como este, las personas comenzamos a generar ideas que están más próximas al tono de las circunstancias que rodean el problema que enfrentamos. Volviendo al ejemplo, ¿no? Para reducir la disonancia que vive o que vivirían ustedes, o sea, podrían decir cosas como estas, ¿no? Esta modalidad, o sea, la virtual, va a permitir no poner en riesgo la salud de nuestro hijo, o es preferible que viva los cursos en línea a que los pierda, o todas las universidades del país van a impartir clases bajo este esquema. Por eso no tenemos la menor duda de que esta universidad va a ofrecer los mejores cursos en línea, y un largo etcétera de formas en que la reducción de la disonancia se expresa. Ahora, vale decir que la generación de este tipo de pensamientos permite, por un lado, reducir la tensión que genera la disonancia que existe entre lo que pensábamos debía ser frente a lo que ahora es. Y por otro lado, también estabilizarnos emocionalmente, es decir, mantener la cordura. Al menos yo en lo particular, entre el sinnúmero de cosas que se han dicho en torno a la pandemia, aún no he leído nada que hable de la influencia que ha tenido en nuestras vidas este mecanismo. Porque buena parte de nuestros hábitos laborales, personales, domésticos, proyectos de interacción con las demás personas, la relación con los espacios que habitamos o incluso incluso hasta nuestros hobbies se han modificado drásticamente por una pandemia que hasta la fecha, cierto es que no hemos podido quitarnos de encima, y vivir el día a día, simplemente llevar a cabo lo que durante tantos años hemos venido haciendo, pues eso resulta prácticamente un martirio en ocasiones, ¿verdad? Sea acudir al trabajo, llevar a los hijos o a las hijas a la escuela, reunirse en un café, acudir a una librería, un parque, un estadio, un museo, sumarse a una marcha en la calle, todo, cualquier cosa que implique contacto con otras personas supone un riesgo grave o incluso mortal. Entonces, la cotidianidad se ha transformado en disonancia cognitiva. De ahí que haya tantas y tantas personas reduciendo de mejor o de peor manera el conflicto cognitivo que experimentan, ¿no? Hay muchos tipos y muchas explicaciones, mucha argumentación que nos habla de esta forma de resolver la disonancia. He escuchado gente que dice, de algo nos habremos de morir, y hay un porcentaje muy alto de gente vacunada, así es que o la vida debe de seguir, o no puedo obsesionarme con este tema de la pandemia, o soy el sustento de mi casa, así es que no me puedo dar el lujo de quedarme encerrado como tú, que eres profesora, así me lo han dicho, y demás razones por el estilo. Ahora, en todos estos casos, las personas completaron ese proceso homeostático explicado por Festinger, ¿no? Enfrentaron el conflicto, buscaron nuevos referentes, es decir, asideros conceptuales, emocionales, incluso valorales, y se adaptaron a la nueva situación para no perder la cordura y abrir la puerta a la felicidad. Esta es otra de las explicaciones por las cuales las personas somos capaces de seguir adaptándonos a la realidad, aunque ésta nos siga gruñendo y mostrando los dientes de manera amenazante. Ahora, traigo a cuento este larguísimo asunto del mecanismo mental de la disonancia, de la reducción de la disonancia cognitiva, porque como sociedad me parece que no hemos terminado de completar los procesos homeostáticos de los que habla Festinger y que nos van a permitir mantener la cordura, especialmente después de ver los saldos dejados por la pandemia en el mundo y particularmente en México. Y con esto procedo ya a la segunda parte de mi intervención. Hace poco más de un año, la UNESCO agregó a su portal un espacio dedicado al COVID-19. Y en el apartado introductorio ahí se decía que el 91% de la población escolar del mundo ha sido afectada por el cierre de las escuelas. Y esto trajo consigo numerosas problemáticas asociadas, por ejemplo,
a la interrupción del aprendizaje del estudiantado, ¿no? Por ejemplo, también una baja o una deficitaria alimentación, ¿no? De aquellos estudiantes que se quedan a comer en la escuela, la modificación de muchas de las rutinas familiares, la inequidad en el acceso a las plataformas de aprendizaje digital, las dificultades de las familias para cuidar a sus hijos en casa, el aumento de la presión social para que las escuelas se reabran pronto, y entre otros problemas más, pues el repunte del abandono escolar. Y al factor sorpresa de la pandemia y del encierro, yo creo que deberíamos de agregar también la escasez de recursos con que cuentan los hogares para hacer de una habitación, el comedor, la estancia o la cocina, un aula remota que permita pues dar continuidad al programa, por ejemplo, aquí en México, que se llama Aprende en Casa y que diseñó la Secretaría de Educación Pública en México. Y aquí yo quisiera destacar algunos datos que tienen que ver con esta ilusión de la Secretaría de Educación Pública. En un comunicado de prensa del 17 de febrero el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, le decimos en México, reportó algunas cifras que hoy se vuelven más interesantes. Fíjense bien, el 92.5% de los hogares cuenta al menos con un televisor. El 96% de los hogares del país recibe la señal de televisión digital a partir del televisor digital, ¿no? O sea, es una señal entonces de paga o de decodificador. Aquí también dice el INEGI que la proporción de hogares que disponen de una computadora registró un descenso marginal que pasó del 44.9 en 2015 a 44.3 en 2019, lo que significa que hay una reducción más o menos de 0.6 o de 0.6 puntos porcentuales, ¿no? Con lo cual nos da un total de 80.6 millones de usuarios de Internet, que representan más o menos el 70.1% de la población de 6 años o más. Ahora, al igual del número de contagios por el COVID-19, las cifras del INEGI creo yo que son muy preocupantes, porque buena parte del programa, del programa de Aprende en Casa se contempla el uso de recursos digitales que solo se pueden consultar desde la red, lo cual significa pues que más del 50% de los estudiantes de educación básica se quedará sin la posibilidad de continuar pues, con los estudios en casa, ¿no? Por el hecho de carecer de una computadora o porque el acceso a Internet se realiza desde un teléfono inteligente que no siempre está disponible, o bien que tiene datos, no sé cómo se diga en otros países de Latinoamérica, pero datos, decimos en México, muy restringidos o muy limitados por la cantidad de datos que pagas. Ahora, el escenario como era suponer, trajo efectos importantes. Rocío García Olmedo, la secretaria, dice que aquí la Secretaría de Educación en México dio a conocer que en la educación básica han abandonado los estudios el 10% de la matrícula. 2,5 millones más o menos de alumnos del país ya no van a estudiar tampoco en el próximo ciclo escolar, y en la educación superior el abandono es de alrededor del 8%. El PNUD también ha estimado pues, que al menos el 15.5% de estudiantes de los niveles medio, superior y de posgrado tampoco van a regresar a clases. O sea, la desbandada de las aulas nos dejó un gran aprendizaje. Eso es lo que a mí me queda. El sistema educativo en México, y no creo que sea esto una cuestión exclusiva de nuestro país, sino que también puede extenderse al resto de América Latina, el sistema educativo no estaba preparado para enseñar y aprender en forma remota. ¿Por qué? Porque no tenemos los recursos tecnológicos necesarios, pero tampoco en las casas los alumnos y las alumnas cuentan con espacios adecuados para ello, ni con los recursos que requieren para las clases en línea. Ahora, con este telón de fondo, pues yo quisiera compartir dos acciones que a través del programa de voluntariado del TEC de Monterrey, pues desplegamos para reducir un poco esta acechanza que, como dice el mismo INEGI, representa un retroceso de 2 años en la escolaridad de México. Más o menos ahorita la escolaridad de nosotros era de 8.9 años, ahorita estamos más o menos, el cálculo es que el promedio general es que la gente llega hasta primero de secundaria. Ese retroceso significa el trabajo de alrededor de 20 años de esfuerzos
desde la Secretaría de Educación. Y con esto ya doy inicio a la tercera y última parte de mi exposición. La primera parte la primera acción, perdón, que llevamos a cabo fue en este sentido, ¿verdad? Para contener los efectos de la pandemia. La llevamos el diciembre pasado y hoy justamente estamos, el día de ayer, hoy, mañana y pasado, desplegando una segunda edición de este voluntariado que le titulamos eso, para un regreso escolar seguro. Iba a decir para contener la pandemia, pero no la podemos contener nosotros, pero sí podemos ayudar a que la gente regrese a las aulas de una manera más segura. La actividad en la que ya están inscritos más de 4,000 voluntarios, en la que impactaremos más o menos a más de 110 escuelas de educación básica, pues va a estar estructurada en dos partes. La primera va a ser a distancia, ¿no? En línea, con escuelas que ya nos aseguramos que tienen los recursos para ello. Y aquí las y los voluntarios pues van a tener posibilidad de ser instructores a distancia de cualquiera de estos 3 talleres: manejo emocional, regreso consciente a las aulas y manejo de tecnologías, ¿no? Y de manera presencial, las y los voluntarios pueden participar en el desarrollo de un mural sobre el cuidado, ¿no? Que va a quedar ahí plasmado en las escuelas, y un programa también formativo, el diseño y la impartición de un programa formativo que se llama Higiene para Todos. El impacto de estas acciones pues va a rondar más o menos las 30,000 personas y será parte de un plan piloto en el que participamos Uniandes y la Pontificia Católica de Chile. Así es que están el resto de universidades que estén aquí presentes están cordialísimamente invitados para la tercera edición, porque estoy seguro que vamos a seguir trabajando en ese sentido. La segunda estrategia se llama Voluntariado para la Educación en México, y en ella buscamos dar al profesorado pues, de educación media superior, porque ahí está el gran hueco de la deserción escolar en México. Ahí se nos cae la mitad del estudiantado del país. Aquí buscamos nosotros dar al profesorado de educación media superior una serie de herramientas para que puedan mantener sus cursos a distancia, y en el caso de aquellos docentes que ya volvieron presencialmente a las aulas, pues que mejoren el manejo de los recursos electrónicos de libre acceso, es importantísimo decirlo, de teléfonos inteligentes, de tabletas y recursos que los docentes se han gestionado por sí solos. O sea, es decir, trabajar con lo que hay a mano. Al momento este programa, pues también manejado con voluntarios, ha atendido alrededor de 5,000 docentes. Sabemos que los saldos que dejó la pandemia pues son de carácter estructural, y que este par de acciones que les acabo de mencionar, así nada más unas cuantas pinceladas a vuelo pájaro, pues no van a bastar, ¿verdad? Pero también yo tengo muy claro que el gobierno no puede resolver el asunto por sí solo, de ahí que la participación de universidades y demás actores de la sociedad no solo es clave, creo que en estos momentos se vuelve ya un deber de humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por su ponencia. Y bueno, a partir de los planteamientos que han hecho los tres, creo que nos surgen algunos comentarios y algunas preguntas que en primera medida quisiera formular un par de preguntas abiertas para que ustedes, quien quiera y en el orden que quisieran asumirlas, pues den respuesta a ellas, y posteriormente ya algunas preguntas direccionadas específicamente a cada uno de acuerdo a los planteamientos que hicieron en sus respectivas ponencias. La primera pregunta que les quiero plantear es la siguiente. Escolaridad no es lo mismo que aprendizaje, afirmaba el informe del Banco Mundial de 2018, soportando en análisis de cifras alarmantes sobre rendimiento en pruebas de lectura y matemáticas de estudiantes de educación básica, especialmente de países del África subsahariana y de América Latina. ¿Qué tipo de medidas efectivas consideran que deben implementarse para garantizar el derecho a una educación de calidad de niños, niñas y adolescentes de las escuelas y colegios de los países de América Latina, para que realmente esta escolaridad sí se traduzca en aprendizajes efectivos? Esa sería mi primera pregunta. No sé quién de ustedes quisiera iniciar. Creo que en gran medida, pues, desde los planteamientos que han hecho, hay bastante para aportar allí. Pues si me permiten, empiezo.
para que los demás tengan la oportunidad de corregirme y ampliar y decir algo más sensato. Pues claramente la oposición que tú planteas entre escolaridad y aprendizaje es un poco la que yo planteaba entre inclusión entendida como educación para todos y calidad de la educación. Y no creo que tengamos resuelta esa tensión. O sea, creo que hemos hecho muchos avances en cobertura, pero no los mismos en calidad. Ahora, creo que en gran parte el profesor Juan podrá ampliar esto, pero creo que en gran parte este concepto de calidad atado a la pertinencia es una de las cosas que uno tendría que trabajar como política pública, ¿no? La idea de que cada institución educativa se pueda formular sus objetivos y sus propósitos educativos teniendo en cuenta su contexto, las necesidades de su comunidad educativa, su entorno. Creo que es una de las cosas que haría que ese concepto de calidad pudiera tener avances pertinentes en cada lugar. Pero otra cosa que yo siempre he tenido, digamos, en los entornos en los que he trabajado, ha estado presente la idea de que la calidad cuesta y que la calidad es costosa. Supone, por eso muchas veces, digamos que la solución fácil de la calidad es costosa es pues que pague educación de calidad el que la pueda pagar. Pero si lo pensamos como un problema del Estado, que es lo que debe ser, pues eso significa que el Estado tiene que invertir en calidad. Parecería que gran parte del presupuesto que se invierte en educación, más del, no estoy segura de la cifra, pero creo que es más o menos el 80% se va en funcionamiento del sistema, en la pura operación del sistema. Entonces ahí uno también podría decir, una cosa es la operación del sistema y otra cosa es la educación de calidad. ¿Cuánto se invierte en educación de calidad? Y ahí habría que pensar, por ejemplo, en la formación del profesorado. La calidad de los profesores es un factor importante, muy importante de la calidad de la educación, porque de alguna manera el currículo depende del profesor. Finalmente el currículo está en manos de los profesores. Entonces tener profesores que sean capaces de tomar decisiones sensatas, de adaptar currículo, de adaptar materiales curriculares, de producir incluso materiales curriculares que sean adecuados para el contexto de sus estudiantes, pues supone un nivel de formación muy alto en el profesorado. Entonces, si a mí me preguntan, creo que hay un tema de recursos y de que los recursos vayan orientados a un concepto de calidad que sea pertinente para las necesidades de cada institución. Muchísimas gracias, Juni. Y efectivamente, ¿no? Esta dicotomía de que escolaridad no es aprendizaje, lamentablemente, si las cifras de estas pruebas censales a las que usted hacía referencia también en algún momento en su intervención, pues lo dejan a uno preocupadísimo, ¿no? En este informe al que hago referencia, por ejemplo, decían que habían tomado unos cortes de chicos de tercero de primaria y de quinto de primaria, y aunque podían deletrear, decodificar lo que decían frases cortas con sujeto, verbo y predicado, luego cuando les preguntaban qué ocurría ahí y les hacían algún tipo de preguntas a los chicos de análisis de la frase, no podían decir absolutamente nada, ¿no? Y es supremamente grave porque se supone que pues el nivel de codificación básico estaría para, digamos, primero primaria. Yo no soy experto, aunque fui profesor de primaria, no, esta no es mi formación de base, pero uno diría después de tercero de primaria ya debería haber un proceso más de avance en la análisis, ¿no? Pero bueno, no les quito tiempo porque Pablo levantó la mano y creo que el profesor Juan también, así que adelante. Gracias, Freddy. No, la verdad es que estaba muy interesante lo que estabas diciendo. Yo estaba sintiendo porque la verdad es que me interesaba mucho lo que dices, porque entiendo yo que en la educación básica ahí está la base, válgame la redundancia, de todo lo que viene en el futuro. Por eso me parece que era muy oportuno lo que tú estabas señalando. Pero bueno, yo quisiera recuperar algo de lo que dijo el colega Juan Morales, cuando él decía que la ética... cuando hablamos de calidad, de ética y calidad, o la relación entre ética y calidad, él decía que había que hablar de una ética del deber. Y eso me hizo pensar que el asunto de la calidad puede ser entendido del mismo modo.
¿no? Como un imperativo ético. O sea, repito, una educación de calidad es un imperativo ético, ¿verdad? Porque una educación sin calidad es una educación inmoral. Y también recojo algunas de las cosas que decía Juni al inicio, justamente para poder armar esto que estoy diciendo. Por lo tanto, yo de proponer, para no redundar en lo que ya planteaba muy bien Juni, yo diría que deberíamos de pensar recursos más, recursos menos, cómo intervenir o cómo incidir en el currículum para desarrollar competencias de aprendizaje. Hace un momento Juni hablaba de transversalidad. Competencias de aprendizaje que nos permitan desarrollar la sensibilidad moral de nuestro estudiantado, con el propósito de poder trabajar con más detenimiento aquellas competencias también complejas que tienen que ver con el asunto de la sostenibilidad. No es posible, como decía Juni, no es posible que podamos pensar en una educación para la sostenibilidad si no trabajamos la sensibilidad moral de nuestros estudiantes, si no desarrollamos el reconocimiento de que el planeta es un ser vivo y que nosotros somos un ser vivo más en ese planeta y que si el planeta se va al carajo, nosotros nos vamos junto con él. Y también que nosotros necesitamos desarrollar una mayor empatía hacia los seres vivos que están en este planeta y claro, muy particularmente hacia los otros seres humanos, especialmente aquellos que viven en condiciones de precariedad y vulnerabilidad. Por eso es que qué bueno que se ha mantenido desde los objetivos del milenio el afán de la ONU por mantener el fin de la pobreza y el hambre cero como los primeros objetivos del desarrollo sostenible, porque sin alimento o viviendo una vida en la miseria, es imposible no solamente la subsistencia, sino la posibilidad de imaginar al ser humano en la Tierra. Y por último, creo que debemos desarrollar una tercera competencia para abonar a esta sensibilidad moral. Quiero hacer de la consideración algo significativo dentro de la formación. Que es la compasión. Educativa. La compasión. La compasión no entendida como lástima, sino como la posibilidad de rápidamente actuar en el momento que vemos el dolor del otro, ¿verdad? O la necesidad de alguien que, como nosotros, es humano y que requiere nuestro apoyo. Gracias. Muchas gracias, Pablo, y le damos un paso a Juan, profesor Juan. Muchas gracias. Yo soy un profesor desde hace 40 años. Ustedes ven las huellas de la edad en mi cabellera, pero también está en todo mi espíritu y en toda... Estoy así. Personalmente, veo una inmensa falta de educación moral que, a mi modo de ver, en el ámbito nuestro universitario pasa por el conocimiento también, pero que obviamente no es exclusivo de ninguna manera. Pueden haber personas que sean muy sabias y que no tengan esa bondad y esa rectitud de conciencia. Creo que es un tema diferente. El gran maestro indio Tagore, en toda su obra y en su praxis, él fundó una escuela para que las personas aprendan a ser buenos seres humanos. Entonces, creo que eso va, y eso tiene que ver con el tercer elemento de las competencias, que es el saber ser. ¿Cómo enseñar a saber ser? En todo caso, hay una inmensa desigualdad en el planeta, eso está ahí. Las políticas y las acciones que salgan para combatirlas son tantas como aquellas que se puedan imaginar. Pero hay necesidad de que toda esa palabrería, ese discurso, ese relato alrededor de la ética realmente formen parte de nosotros y determinen nuestra acción. La pregunta y mi intervención deriva de la inclusión, de la pregunta de la inclusión y de la calidad, es decir, en nuestros países las diferencias sociales y la inequidad social es inmensa. Quizás habría que pensar en eso esencialmente,
para que otra gente pueda incluirse y no solamente aquellos que tienen recursos para pagar una educación de calidad. Me parece que eso es prioritario y lo tenemos que hacer los que estamos ahora, pero tenemos que inculcar esa solidaridad con los otros, que es muy fácil de decirla, pero en la práctica cada uno de nosotros vivimos encerrados en nuestro propio espacio y resolviendo los temas personales. Entonces, la calidad no puede estar al margen de la ética. Este es un congreso de éticas aplicadas generado por todos los que estamos acá, en mi caso como un invitado para participar y en el caso de muchos como protagonistas. Entonces, a mí me hace ruido, me molesta, disculpen la expresión, toda una cientificidad que se adopta en las universidades, toda una forma de pensar que se exige, toda una serie de protocolos que están allí, toda una serie de vanidades que se desarrollan alrededor del cumplimiento de esos protocolos, de esos estándares, que llevan a que el pensamiento esté arrojado. Y podría pensarse que la universidad debería ser la casa de la sabiduría, pero muchas veces somos más vanidosos, somos menos tolerantes, somos más autoritarios en nuestras propias casas, a saber, en las universidades, que lo que enseñamos que debe ser la horizontalidad, la tolerancia, el respeto afuera. Entonces, me parece que hay mucho trabajo, es un trabajo de comprensión de los temas entre nosotros. Naturalmente, el conocimiento nos ayuda para entendernos como inexorablemente conectados con nosotros, con todos, y también inexorablemente conectados con un entorno, con una naturaleza que está ahí, sin la cual nosotros no podemos ser. Es decir, un nivel de conciencia que tiene que ser trabajado. Todo el resto viene por añadidura. De ninguna manera esto excluye la especificidad de las ciencias. En mi caso, y con esto termino esta intervención, yo soy un profesor de derecho, estoy con temas de epistemología del derecho, con temas de sistemas jurídicos comparados, con temas de filosofía del derecho. En una de las clases últimas en sistemas jurídicos comparados estábamos viendo el sistema ruso, aquel que permaneció después del tema soviético. Y allí las preguntas eran, ¿por qué el comunismo? ¿Por qué esto? Por una idea de igualdad, por una intención, por una operatividad del ideal mayor de ser equitativos, de manera equivocada, para los que lo puedan pensar así. Sin duda, eso tiene que ser un motor para nosotros, no solamente el tema o más bien el tema de ser mejores o una ciencia alejada y solamente conectada con su propia lógica, sin repercusiones en la gente y en los estudiantes, a mi modo de ver y con todo el respeto, tiene poquísima importancia, si es que nuestra intencionalidad no está conectada con la supervivencia, y eso tiene que ver con la ética, tema que nos convoca a este congreso. Eso, profesor Freddy. Muchísimas gracias por sus respuestas y por esa clara preocupación que creo que a todos nos asiste de esta dimensión ética de la calidad de la educación, ¿no? Que es innegable y que quizás es condición, ¿no? Es condición sine qua non para poder hablar realmente de calidad de la educación. Y en ese sentido vendría Juni, perdón, Juni tiene algo más que agregar. Qué pena, Juni. Prometo ser breve, pero es que me quería pegar de la propuesta de Pablo de que la educación de calidad es un imperativo ético porque la educación sin calidad es inmoral. Para decir que la educación sin calidad es una estafa, es una promesa incumplida, de unas mejores condiciones de vida para la persona educada, para la persona que pasó por la educación, pero que no solamente estuvo sentada en un pupitre, sino que efectivamente desarrolló sus capacidades. Y en ese sentido creo que otra cosa que hay que hacer casi que es educar a los padres para que exijan educación de calidad, un poco lo que yo mencionaba antes de que no hay suficiente presión frente al Estado para exigir educación de calidad. Pasa porque muchos padres ven el colegio como un parqueadero de niños, es decir, los padres están contentos con que los niños vayan al colegio, pero no parecen estar muy preocupados, y estoy hablando, digamos, del grueso de la población.
no de los padres que pagan unas matrículas altísimas en unos colegios carísimos, que ellos sí están muy preocupados por la calidad de todo lo que pasa, sino que la población en general no parece estarlo. Entonces creo que ese es un reto grande, y es que la propia sociedad exija educación de calidad y no solamente que los niños vayan al colegio, que es en lo que nos hemos ocupado. Y precisamente, Juni, también retomando lo que planteaba Pablo sobre este imperativo moral, es en esa línea donde viene mi siguiente pregunta, que trato de incorporar esos dos elementos, ¿no? O sea, con mucha fuerza esta dimensión ética, pero me apalanco en una categoría bastante técnica, que es la de valor agregado. Y me permito leerla aquí para ustedes. Precisamente Juni habló de valor agregado cuando hacía referencia al tema de la segregación y la desigualdad. Y en este punto realmente los países con tradición en evaluación, educativa, no se observan avances significativos en el valor agregado de los estudiantes entre la educación media y la educación superior, lo cual dejaría ver que aunque con un título profesional bajo su brazo, las personas egresan del sistema educativo con las mismas falencias en las competencias básicas como lectura, escritura o pensamiento lógico matemático. En ese sentido, ¿cómo superar la instrumentalización de la educación como una fábrica de certificados en un mundo donde los certificados están pasando de moda? Donde realmente lo que empieza a contar hoy por hoy es demuestre lo que sabe y lo que sabe hacer, con independencia de si tiene o no un certificado. No sé si alguno, ¿quién iniciaría? Y doy aquí también un poco de contexto de esto de fábricas de certificados con lo que ocurre en estos grandes tanques de la innovación, ¿no? Que ya no, o sea, no le piden a los chicos, bueno, a las personas, para no colocar ninguna edad, venga con título de ingeniero en informática o de sistemas para contratarlo en Facebook o en Google. Si no sabe de programación, listo, siéntese acá y desarrolle código, tiene tanto tiempo, y si sabe, contratado, con independencia de que haya aprendido con tutoriales de YouTube, pero lo importante es que sabe y lo demuestra ahí en vivo, ¿sí? Es en ese sentido que va mi pregunta. Pues no sé, otra vez me voy a botar al agua para que los demás arreglen el desaguisado. Cuando me dicen valor agregado, yo pienso en lo que Scriven llamaba la falacia de Harvard, y es decir que Harvard es buena porque sus egresados son buenos, es falaz, porque lo que Harvard hace es seleccionar a los mejores. Luego, con que no los dañe es suficiente, no necesita añadirles nada. Entonces, eso es lo que yo entiendo como valor agregado, qué es lo que añade el pasar por la universidad. Y el dato que tú estás dando parece que no añade nada en competencias básicas que debería añadir, pero sí salgo de ahí con un certificado en la mano. Y el certificado lo que dice es que pasé por unos cursos. No dice ni que ahora leo mejor, ni escribo mejor, ni pienso mejor, ni nada de eso. Y hoy el mercado laboral lo que exige es que las personas sepan hacer cosas, independientemente de cuáles sean los títulos. Luego uno diría, la respuesta es, las universidades deberían ocuparse de que los estudiantes efectivamente desarrollen unas competencias, desarrollen unas capacidades. Lo único que yo añadiría es que no deben ser competencias ni capacidades solamente para el trabajo o para lo que exige el mercado laboral. La promesa de la educación es que son capacidades para la vida, para tener una mejor vida, para tener unas mejores condiciones de vida. Y obviamente, pues tener acceso a un trabajo bien remunerado es una de esas condiciones, pero no es lo único. Y yo creo que si bien la universidad, digamos, se ha demorado muchísimo en reconocer que hay unas demandas que puede ser que no esté atendiendo, precisamente como por este academicismo que justifica el discurso por el discurso y otras cosas que hacen que muchas veces los estudiantes efectivamente salgan sin una cualificación para el trabajo, es un riesgo pensar que el propósito de la universidad debe ser exclusivamente la cualificación para el trabajo. Sí, Juni, efectivamente justamente en esa línea es que pues va mi inquietud, porque realmente
Colombia, por ejemplo, que tiene una tradición fuerte en evaluación en pruebas censales desde hace ya muchos años, décadas incluso, se evidencia sobre todo en el magisterio, en quienes asumimos la licenciatura, la carrera del magisterio como carrera principal, que primero quienes ingresan al magisterio son los estudiantes que peor les va en las pruebas de bachillerato, de final de bachillerato. ¿Sí? Son los peores estudiantes los que ingresan al magisterio. O aquellos que el puntaje no les alcanzó, por ejemplo, para estudiar medicina y entonces estudian licenciatura en biología, que es lo más próximo a la vida que pudieron encontrar con su puntaje de grado 11. Y bueno, y así con otras tantas carreras. Y cuando estos estudiantes presentan la prueba Saber Pro, que es la de después de final de carrera, lo que se constata es que, no sé, si tenían 30 puntos en la prueba de lectura en grado 11, sacan 32 en la de fin de carrera de la universidad. Por tanto, realmente no hay ningún valor agregado realmente en la competencia comunicativa, ¿sí? Y lo que está saliendo es la persona con las mismas falencias en lectura, solo que ahora con un diploma y con el agravante que va a enseñarle a otros niños a leer y a escribir, ¿sí? Ese, en ese sentido. Y con el agravante de que estudió licenciatura en física, no porque quisiera ser profesor de física, sino porque no pasó en física, luego ni lo uno ni lo otro. Tal cual. Bueno, Pablo levantó la mano, así que Pablo, adelante. Gracias, me encanta que Yuni sea la valiente aquí porque, bueno, nos da oportunidad de pensar más. Eso siempre es de agradecer. Yo creo que yo le pondría, me hiciste pensar, Yuni, con lo que decías, yo le pondría algún artículo de estos picantes o con afán de molestar para el domingo, que se puede leer con más calma. La educación del YouTube, así le pondría. Y creo que eso nos lleva a tres cosas. La primera es que una educación del YouTube no asegura un mínimo de calidad y con lo cual puede caer en todos estos riesgos de carácter ético que ya hablábamos hace un momento, y no voy a profundizar en ellos porque creo que ya lo explicaron muy claramente ustedes, pero también en esa falta en esa educación de baja calidad, pues nos vamos a topar con contenidos que son deficitarios, incluso con contenidos engañosos o con contenidos que no sean verdaderamente los contenidos válidos por el colegio de profesionistas que pudiera validar o por las agencias certificadoras, o etcétera, o por la misma comunidad científica, vaya. Y a mí me parecería más importante por las organizaciones de la sociedad civil que también son validadores de esos contenidos y no solamente la comunidad científica. También correríamos riesgo de que las habilidades que está demandando el mundo laboral no sean las que verdaderamente se requieren, porque se generaría una burbuja especulativa de servicios ofrecidos por YouTube. Y esto me lleva al segundo punto. El segundo punto tiene que ver con que pudiera esta educación del YouTube llevarnos hacia un extravío de los fines de la educación, es decir, a una desviación ética, ¿no?, de la finalidad de la educación. La educación tiene como fin, como propósito, por allá decía hace un momento el profesor Juan, hablaba de la cuestión ontológica. El verdadero ethos de la educación es desarrollar el conjunto de potencialidades, facultades humanas y no atender las demandas de un mercado solvente, ¿verdad? Entonces estaríamos pervirtiendo moralmente los fines de la educación. Y hay un tercer punto que me gustaría destacar. Creo que esta educación del YouTube nos lleva a un extravío de los fines de la profesión, ¿verdad? Todos sabemos que la sociedad legitima el ejercicio profesional en la medida que satisface la profesión, las demandas sociales o las demandas que una sociedad tiene con relación a una profesión en particular. La salud por parte de los médicos, no sé, la resolución de de habitabilidad de ciertos espacios, ¿verdad? No solamente con un poquito de sentido estético, sino también en términos ecológicos, etcétera. Es decir, una educación del YouTube nos puede llevar a que las profesiones desdibujen
esos fines que les dan sentido, que son su razón de ser, y por lo tanto nos ponen en la raya de cruzar hacia lo que sería, ahora sí, la perversión, la corrupción moral del quehacer profesional. Y creo que ese es otro de los riesgos gravísimos, éticamente hablando, que correríamos con esta forma de educarlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por seguir dando pistas justamente en esta línea de esa educación de YouTube que hoy por hoy está tan puesta en cuestión por todas las partes interesadas, ¿no? Circulan hoy por hoy muchos memes acerca del posible desempeño a futuro de los estudiantes de esta pandemia, de que estuvieron pues en la pandemia conectados todo el tiempo, de que el edificio se les cae o bueno, en fin, como muchas cosas en broma, pero también circulan memes de que pues el estudiante acostado, durmiendo con el computador, entonces realmente ¿dónde está la falla, no? Si realmente es esa mediación la que falla en sí misma, sería sinónimo de mala calidad, o realmente también la parte que le corresponde a cada uno de los interesados con la responsabilidad con la que asumen justamente su compromiso con la educación. Me hacía pensar mucho en eso también en la responsabilidad de todos, ¿no? En la nuestra como profesores, por supuesto, de actualizarnos, de formarnos, pero también en la de los estudiantes de que con independencia de las circunstancias, pues tendrían que asumir también cierto nivel de autonomía, ¿no? Para una educación mediada como la que nos tocó vivir por la situación de pandemia. Bien, profesor Juan, adelante, que tenía la mano levantada. Creo que tiene el micrófono cerrado. Está bien. Gracias, profesor Patiño, Freddy. Profesor Freddy, muchas gracias por la palabra. Claro, insistiendo en la posición personal frente a la ética y la educación, me parece que el tema de la formación moral, tiene que tener ese ámbito, es decir, trabajar en la variable de las competencias, que es la variable del saber ser. Sin embargo, a mí me preocupa sobremanera el tema de que las aulas sean lugares de adoctrinamiento de los puntos de vista de los profesores respecto a cómo deben ser las cosas. En ese aspecto, yo considero que es obligación del docente o de cualquier persona decir lo que piensa, pero sin embargo, tratar de que ese punto de vista sea el que se imponga en el aula, me parece que es a mi modo de ver, un tema que va más allá de lo ético. Es decir, yo veo el tema de una educación en la cual el individuo se sienta responsable, el individuo pueda comprender el impacto que causa sus acciones y sus omisiones con los otros, que comprenda la importancia de la vida, de lo orgánico, de lo espiritual, y que actúe en consecuencia, es decir, absolutamente integrado con un todo. Y que lo que haga ya es un tema que obviamente tiene que decirse qué cosas tienen que hacerse. Sin embargo, yo personalmente jamás llego a trazar el camino para que la gente vaya por un lugar u otro, porque me parece que eso es el resultado de una individualidad que tiene que ser cultivada, una individualidad que tiene que ser cultivada desde un punto de vista de la trascendencia personal de cada quien. Acabo esta parte es probable que podamos hablar un poco más todavía, y refiriéndome un poco a lo que vengo mencionando desde que intervine por primera vez hasta ahora, y también a algo que dije con relación a una de las clases de estos días, acá en la universidad, que tenía que ver con el comunismo y que tenía que ver con el socialismo, que tenía que ver con el materialismo histórico. El planteamiento estaba en la eliminación del Estado y del Derecho para que la persona, consciente de su relación con el otro y con el bienestar, viva de manera ética. Los caminos que se optaron para eso, pues no dieron resultados, están allí, y yo jamás puedo pensar algo así, yo estoy en otra cosa, pero es lo mismo. Es decir, una educación moral permitiría entender
la importancia del individuo, del entorno, en el entorno y con todos, para que trascendamos. Me parece que ese es un tema básico y fundamental. Es un llamado a la conciencia, es un llamado a la comprensión de quiénes somos, y no somos, a mi modo de ver, y aquí sí viene un acerto y una propuesta, una afirmación, pues, una toma de posición en el sentido de que no somos, sino es entendiéndonos con nosotros y entendiéndonos con el entorno. Entonces, comprender eso me parece que es un tema que tiene que ver con la ética. Y también, y concluyo con esto, un tema que puede ser que hasta me abrume, profesor Freddy, profesor Pablo, profesora Yuni y distinguidas personas que nos escuchan, que me abruma. Es decir, yo veo la universidad, yo soy universitario desde el año, como docente desde el año 81 hasta la fecha, una vida entera, y veo que la universidad está lejos, como institución, no hablo de esta, como institución está lejos del discurso que inspira las aulas y, como dicen en portugués, las falas o las palabras que están acá. Entonces, instituciones en donde a veces hay el culto, en donde la vanidad está, en donde la vinculación con la colectividad es un indicador que tiene que ser llenado. Entonces, me parece que se debe trabajar en este sentido. Es un tema más o menos socrático. En el templo, en Delfos, está lo socrático, conócete a ti mismo. Y obviamente, tomado de esas ideas y de otras del cristianismo y de todas las otras filosofías y religiones, también se encuentra en inteligencia emocional, con el señor Goldman, el primer pilar, que es autoconocimiento. Yo voy por allí, yo apunto a eso. Y la operatividad de lo que debe hacerse, naturalmente, inevitable, tiene que decirse, me parece no puede estar desconectada de este nivel de conciencia que tiene que ser vivido, porque eso nos esculpe, porque eso nos da forma, no el discurso. Profesor. Vale, muchísimas gracias. Yo les voy a pedir un favor de noción de tiempo, y es que les tengo a cada uno una pregunta, pero hay una limitante de tiempo para la respuesta, así que les agradezco ser puntuales. Me disculpan por este atrevimiento, pero bueno, ya se nos va acercando la hora de cierre. Inicio justamente con el profesor Juan. La pregunta es la siguiente. Dice: la evaluación de calidad de la educación superior en gran medida se apalanca en la definición de sistemas nacionales o institucionales de aseguramiento, los cuales generalmente se fundamentan en indicadores cuantitativos como expresión de dicha calidad. ¿Considera que es posible el establecimiento de indicadores cualitativos que permitan un cambio en la comprensión de la calidad como solo lo medible? Qué pena si la pregunta es muy compleja para tan poco tiempo, profe, pero... No, yo lo he trabajado mucho en esta larga vida. No he sido solamente profesor, he hecho muchas cosas en la sociedad. Entonces, me parece que ese es un tema planteado a nivel empresarial, a nivel organizacional, a nivel institucional. ¿Cómo mido el clima? ¿Cómo mido la emoción? ¿Cómo mido el sentido de pertenencia? ¿Cómo mido la calidad emocional? Obviamente hay, digamos, la posibilidad de hacerlo. Pero esencialmente eso también, a mi modo de ver, escapa a sistemas estructurales que naturalmente tienen que estar. No soy un enemigo, pero no confío, porque me parece que la racionalidad objetiva no puede arrojar, la palabrita me está saliendo ahora con H intermedia, naturalmente, no puede circunscribir la calidad a un tema de medición objetiva y positivista. Me parece que es un tema de alma, me parece que es un tema de espíritu, es un tema de ética, es un tema de soplo, es un tema de conciencia. Y en este afán positivista de medirlo todo, quizás eso se nos escapa. Pero cuando se lo logra, la medición es evidente, porque la calidad se expresa a través del compromiso, que quizás suple ausencias y carencias de tecnología y de recursos, porque existe la pasión por el trabajo, por el servicio y por la entrega hacia los otros. Es decir, hay cómo medir, si retomo su pregunta, el tema de la ética en una institución. Me parece que sí, naturalmente, pero no es solamente eso, porque allí también nos desviamos de una esencia que es diferente, a mi modo de ver, que es una esencia moral
inasible a nivel de indicadores, de estándares de calidad, etcétera, que sí se pueden poner, pero que tiene algo más, que es un compromiso que se evidencia en la vida. Porque cuando una persona es así, se ve, y eso debe cultivarse, a mi modo de ver. También lamento la vaguedad de la respuesta, porque obviamente la pregunta da para eso. Si es que queremos circunscribir la eticidad a una fórmula, me parece mal. Piaget, el ginebrino, decía que la ética no se enseña, sino que es un tema de ejemplo y de vida. No estoy de acuerdo con eso, pese a que todo el tiempo estoy en estas materias de mi trabajo profesional. Gracias, profesor Freddy. Muchísimas gracias, profesor Juan, por su aproximación y su respuesta a esta pregunta que claramente tendríamos mucho más tiempo para discutir todas las implicaciones que tiene, pero le agradezco muchísimo por su respuesta. Creo que nos da unas pautas muy interesantes para la reflexión. Bien, la siguiente pregunta va dirigida a Pablo y dice así: en educación de calidad depende en gran medida de que se cuente justamente con profesores de calidad. Respecto a la me hace pensar que ocurre completamente con personas, por ejemplo, que toman por profesión la docencia cuando se tiene una mirada absolutamente negativa de los jóvenes o una incredulidad sobre el poder transformador de la educación. Y sin embargo, se cruza uno con ellos en el ejercicio cotidiano de la docencia, con todo y las consecuencias que esto traiga para la calidad educativa. En ese sentido y desde esa problemática, deberían formularse planes de formación del profesorado más orientados a la dimensión humana que a la dimensión técnica del ejercicio de la docencia. Gracias, mi estimado Freddy, por la pregunta. Al principio no logré escuchar porque se atravesaba un micrófono o algo sucedía, pero me quedo con la última parte. La última parte, de si creo que deberían de ser de una manera u otra, creo que no debería de, como lo dice claramente Marta Nussbaum, ¿no? En Sin fines de lucro, creo que no deberíamos de apostar por una educación, como ya lo dijo hace un momento el colega profesor Juan Morales, no deberíamos de apostar por una educación positivista, porque creo que una educación que apunta hacia la sensibilidad moral es una educación que requieren las ciencias, porque ahí podemos desarrollar la imaginación, podemos desarrollar la creatividad, tan necesarias, tan indispensables para la innovación que tanto buscan las empresas y que tanto busca el mercado. Pero también deberíamos de apostar por un currículum más humanista, porque este currículum nos permite desarrollar el juicio crítico de nuestros estudiantes. Entonces ya fíjate qué cosas tan importantes tenemos con un currículum humanista. Creatividad, imaginación, tenemos también un juicio más crítico que nos permite entender de manera compleja la complejidad de los problemas que enfrenta la vida de un profesionista, y también nos permitiría desarrollar justamente lo que dijimos hace rato, el tema de esa serie de manera transversal y de manera situada también, ¿no? En el currículum, todo ese conjunto de valores que configuran el ethos de la ética de la profesión y que nos permiten no solamente no desvirtuar el fin de esta, sino también nos permiten atender de manera puntual, sin trampas, las demandas que la sociedad tiene puesta en cada una de las profesiones que configuran el universo del ejercicio profesional. Entonces, en ese sentido, si me preguntas ¿tú creerías que sí? Yo te diría, sin duda, sí, pero también no debemos de descartar nada. Más bien yo hablo de complementariedad. Un currículum que apuesta solo por la ciencia, solo por los números, solo por el dato, solo por los resultados, es un currículum mocho, es un currículum sin alma, es un currículum que va a dejar profesionistas incapaces para actuar y convivir como seres humanos. Muchísimas gracias, Pablo, por la reflexión desde la filosofía de educación, ¿no? Que nos posiciona justamente en revisar cuáles son estos fines de la educación en clave precisamente humanista, ¿no? Humanizadora, más allá de esa
instrumentalización que muchas veces se quiere hacer en muchos contextos por las tensiones que llegan de otros sectores, ¿no? Como el sector industria, como el sector empresarial, entre otros. Muchas gracias. Y finalmente, la pregunta para Juni. Aquí hago una fusión de una pregunta que plantea, que nos planteó hace un rato María Eugenia Barroso, y yo tenía una pregunta en esa misma línea, así que lo que hice fue fusionar. Excusas con María por no tomarla, la voy a tomar ahorita para el cierre. Juni, hay familias que prefieren que sus hijos, aún con los esfuerzos económicos y los problemas de seguridad que esto implica, tomen un bus para ir a una escuela pública o privada fuera de su barrio, porque las de sus barrios no les ofrecen suficientes garantías de calidad para la educación de sus hijos. En ese sentido, ahí viene la pregunta que plantea María. ¿Qué acciones, medidas o legislación a nivel educativo cree que cree usted que permitiría acortar las brechas en calidad educativa y que pues justamente hagan que estas familias no se vean en esas penosas situaciones, ¿no? De que sus hijos se tengan que trasladar media hora, una hora a otra escuela, pues porque la escuela de su barrio no les da estas garantías de calidad para la educación de sus hijos, ¿no? Y no se trata quizás de un asunto de clasismo, sino precisamente de que se observa que hay unos mínimos de calidad no observables en estas instituciones. Gracias, Luis. Freddy, está muy complicado eso que me preguntaste. Y además yo quiero hacerlo más complicado porque quería dedicar uno de mis 3 minutos a algo relacionado con la pregunta que contestó el profesor Morales. Y es porque yo estudié evaluación educativa con un defensor de la evaluación cualitativa que me enseñó que evaluar no es medir necesariamente. O sea, tendemos a pensar que evaluar es medir. Y para él evaluar es apreciar, observar. Y él dice, por ejemplo, que la calidad es algo que uno puede observar si va a una institución educativa, la aprecia, puede ver desde la forma en que las personas se relacionan, la satisfacción que hay en el ambiente o la insatisfacción que hay en el ambiente, dicen muchas cosas sobre la calidad que después si uno se pone a mirar indicadores le confirman ese diagnóstico, pero como que cualitativamente es apreciable esa calidad. Y lo mismo podría uno decir de la coherencia ética de la institución, que es algo que yo creo que ha estado aquí en la conversación, cuando decimos es que no se trata solamente de qué les vamos a enseñar a los estudiantes, sino de quiénes somos y cómo nos relacionamos entre nosotros. Y eso es parte del mensaje educativo y ese clima moral, digamos, de la institución educativa es algo que se puede percibir y que se puede, desde la llegada a la institución, desde los torniquetes que están en la puerta y que marcan una clara separación entre nosotros y los otros, estamos dando mensajes éticos permanentemente de cómo nos relacionamos con la sociedad y cómo vemos a esa otra sociedad, al resto de la sociedad, quiero decir, y que los veamos como otros ya es problemático. Y lo vinculo con este tema de la calidad. Yo sí había hecho un intento por responderle a María Eugenia cuando había dicho que la calidad, que había que tratar la calidad como un tema de pertinencia institucional, es decir, como una meta que se propone cada institución más que como un estándar. Pero obviamente tenemos que cumplirlos con unos estándares. O sea, esos datos que tú das y en los que has insistido en tus preguntas, pues es que son unos mínimos que uno no se puede dar el lujo de decir, es que en mi escuela no es pertinente que los estudiantes sepan leer o entiendan lo que leen. ¿Sí? O sea, podemos tener muchas necesidades, puede que las condiciones sean las que sean, pero pues no se me ocurre ninguna escuela en la cual no fuera pertinente que los estudiantes tengan una comprensión mínima de lo que leen. Luego, esos estándares hay que poder garantizarlos. Y pues vuelvo a insistir en el tema de los recursos y en el uso de los recursos para la calidad, no solamente para el funcionamiento o para la operación. Y cuando digo eso, digo inversión en profesores, inversión en currículo, pero entendido el currículo como algo que se debería producir localmente, como algo que se debería producir de manera que sea pertinente para la institución educativa. Muchísimas gracias, Juni. Y bueno, muchas gracias a todos.
por efectos de tiempo y de agendas de cada uno de nuestros invitados, porque ya en un par de minutos nuestros invitados tienen que pasar a otras salas, a otros eventos en sus respectivos países. No es posible seguir y hay un asunto importante en pedagogía y es que las clases se cierran. Y bueno, aunque esto no fue una clase, si es un evento formativo, es importante cerrarlo y cerrarlo bien y no cerrarlo con el timbre de la finalización de la hora. Así que de verdad les agradezco a cada uno de ustedes, nuestros invitados, nuestros panelistas y por supuesto a los asistentes desde cada uno de sus países. Un abrazo muy especial y muchas gracias por estar aquí, porque eso refleja claramente una preocupación por esta ética que atraviesa todas las discusiones acerca de la calidad de la educación. Un feliz resto de congreso y un feliz resto de día para todos ustedes. Muchas gracias, fue un placer haber conversado esta mañana con todos. Gracias a ustedes, qué amables. Que tengan un excelente congreso. Gracias igualmente.